Buen día. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, aquí en Culiacán, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir con ustedes unos momentos aquí en la mañana alrededor del programa divino y luego también en la tarde. Para mí es una bendición grande visitarles. Es la primera ocasión que estoy con ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto, sean con ustedes aquí en Culiacán, República Mexicana, y les prospere espiritualmente y materialmente y les use grandemente en su obra aquí, y añada a Cristo aquí los que están en esta ciudad y se abran más congregaciones aquí también en todo el territorio, y que Dios siga añadiendo los que faltan a su cuerpo místico de creyentes de esta área, de este territorio, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos a leer aquí una escritura en Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese es el misterio ahí grande. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos leído este pasaje que es muy importante para todos los hijos de Dios, ya que en este pasaje el apóstol San Pablo nos habla del misterio que no había sido revelado al pueblo hebreo. Este es el misterio de la iglesia de Jesucristo, el misterio del reino de los cielos, el cual está compuesto de gentiles y de hebreos, de ambos pueblos, de hebreos y de gentiles. Ha estado formando su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, y en el cuerpo místico de Cristo no importa si la persona es hebrea o es gentil, porque en el cuerpo místico de Cristo lo que importa es que la persona cree en Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo, y así recibe el nuevo nacimiento y viene a ser un miembro del cuerpo místico de Cristo. Este misterio, vean ustedes, no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, cuando habló a Pedro diciéndole, cuando Pedro había contestado correctamente a la pregunta de Jesús, cuando él había preguntado quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, todos decían, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la contestación de Pedro. Y con esa contestación que Pedro dio a Jesús, colocó a Pedro en una posición muy, pero que muy importante. Al decirle a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y ahora Cristo nos habla aquí del misterio que en el Antiguo Testamento estaba oculto, o sea, el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo. El misterio que sería revelado en el Nuevo Testamento, y por medio de la fe en Cristo, Dios reuniría en uno a judíos y hebreos.
en un solo cuerpo místico, en un solo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él comenzó allá, el día de Pentecostés, con hebreos. Allí comenzó la creación de la iglesia de Jesucristo para aquellos creyentes en Jesús. Vean ustedes, llegó el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu de Cristo y nacieron en el reino de Dios y vinieron a formar parte así de la iglesia de Jesucristo, la cual estaba naciendo allí, comenzando allí. Ahora, ¿quiénes serían las personas que pertenecerían al cuerpo místico de Cristo? Los creyentes en el precursor o en el precursado. Los creyentes en el precursado, nuestro amado Señor Jesucristo. Muchos de los creyentes en Jesús fueron primeramente discípulos de Juan el Bautista, el precursor de su primera venida, y aún Jesús fue discípulo de Juan también y fue bautizado por Juan, pero luego tuvo que comenzar su ministerio. Y ahora en uno de los discípulos de Juan el Bautista se cumplió la venida de aquel que Juan decía que vendría después de él. Se cumplió la venida del Mesías. Se cumplió la venida del precursado. Y ahora los creyentes en el precursor Juan el Bautista recibían el bautismo de arrepentimiento. Al arrepentirse eran bautizados por Juan, pero para recibir el bautismo del Espíritu Santo, Juan el Bautista dijo: el que viene después de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. No bastaba ser un discípulo de Juan y ser bautizado en el bautismo de Juan para recibir el Espíritu Santo, sino que se requería pasar del precursor al precursado, y los que pasaron del precursor al precursado recibieron el Espíritu Santo. Los que permanecieron con el precursor sin pasar para ser creyentes del precursado Jesús no podían recibir el Espíritu Santo, porque la promesa era que Él, que vendría después de Juan, los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. ¿Y a quiénes bautizaría? Pues a sus seguidores, a los creyentes en Él, en Jesús. Y así vendrían a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo. Para este tiempo final se completará el número de los escogidos de Dios del cuerpo místico de Cristo, los cuales en este tiempo final son llamados y juntados y colocados así en el cuerpo místico de Cristo. Y luego que se complete el número, vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y ahora, para los que estamos vivos, vino el cumplimiento de las promesas divinas del tiempo final, como por ejemplo la venida de un Juan el Bautista, o sea, la venida de un precursor, de un Elías, preparándole el camino al Señor. Y eso fue el Espíritu Santo manifestado en el reverendo William Branham, operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y anunciándole al pueblo que había llegado el tiempo
para ser preparados para recibir la venida del Mesías, la venida del Señor, porque estaba muy cerca. Y todos los que han recibido al precursor, podemos ver que han sido bautizados, lo cual es algo bíblico. Y luego el precursor ha dicho que después de él vendrá otro al cual él le estaba preparando el camino. Y él ha dicho que la fe para el rapto, la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados, la dan los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. De eso nos habla en el libro de los sellos, página 128, y le da un despertamiento espiritual a la iglesia de Jesucristo. Eso nos habla en la página 212 del libro de los sellos. Eso es un despertamiento espiritual en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, con un nuevo mensajero dispensacional y un nuevo mensajero para una edad eterna, la edad de oro, la edad de la piedra angular, con un mensaje dispensacional que es el mensaje del evangelio del reino. Y ahora, para este tiempo final, serían llamados y juntados todos los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que es el mensaje que revela el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del ángel, del pacto del ángel de Jehová, el cual vino 2000 años atrás en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús. Ese mismo ángel del pacto que estaba dentro del cuerpo de Jesús, para este tiempo final estará manifestado. Y a ese es al cual el precursor le ha estado preparando el camino. Al ángel de Jehová, que había libertado al pueblo hebreo, el cual le había aparecido también a los profetas del Antiguo Testamento, y que luego vino dentro de un velo de carne llamado Jesús para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, llevando a cabo esa obra con su propio cuerpo. Y a ese le preparó el camino Juan el Bautista, al ángel de Jehová, al ángel del pacto que vendría en un velo de carne, el cual fue el velo de carne, el cual fue Jesús. Para este tiempo final, el precursor de la segunda venida de Cristo le ha estado preparando el camino al ángel de Jehová, al ángel del pacto, que en este tiempo final vendrá manifestado y vendrá cumpliendo su programa correspondiente a este tiempo final. Y para darnos a conocer este misterio del séptimo sello, el misterio de su venida, envía su ángel mensajero con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, abriéndonos el misterio de la venida del verbo del ángel del pacto, del jinete, del caballo blanco de Apocalipsis 19, y ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, que es el mensajero de Israel, pero viene primero por su iglesia gentil. Así dice en la página 57 del libro de los sellos del reverendo William Branham. Ahora, ¿quiénes serán los que serán transformados en el día postrero y recibirán así un cuerpo eterno? Los que estarán siguiendo al ángel del pacto, al ángel de Jehová,
en el día posterior, al cual le preparó el camino el reverendo William Branham. Y en la forma que él vendrá será la forma correcta. Y esa será la interpretación de lo que Dios prometió. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, los cuales son llamados y juntados por el Espíritu Santo Jesucristo a través de su ángel mensajero, con el mensaje del Evangelio del Reino, luego Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa, resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. A todos los que estarán escuchando la voz del ángel del pacto del ángel de Jehová a través de su ángel mensajero, porque estarán escuchando la trompeta final, esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo, su ángel es un redimido por la sangre de Jesucristo. Pero en su ángel estará Jesucristo, el ángel del pacto manifestado en este tiempo final, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y así revelándonos el misterio de su venida. Y luego, cuando ya estemos transformados, entonces veremos a Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo glorificado. Pero mientras no estemos transformados, veremos al ángel del pacto, a Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado por medio de su ángel mensajero, hablándonos con esa gran voz de trompeta todas estas cosas que deben suceder pronto y así preparándonos para ser transformados en este tiempo final. Y ahora vean ustedes que así como fue un misterio la primera venida de Cristo y su obra de redención, la segunda venida de Cristo también es un misterio en su obra de reclamo. Y ahora hemos visto que a los escogidos de Dios de este tiempo final, este misterio les sería abierto para ser llamados, juntados, recogidos y preparados para ser transformados, para tener la fe de rapto, la fe para transformación y rapto, así como al conocer el misterio de la primera venida de Cristo por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia, obtuvimos la fe para ser limpiados de todos nuestros pecados, ser perdonados y ser llenos del Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para este tiempo final es revelado el misterio de la segunda venida de Cristo para obtener así la revelación, la fe, para ser transformados en este tiempo final y obtener el cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto este misterio, tanto el misterio de la primera venida de Cristo como el misterio de la segunda venida de Cristo. El misterio de la venida del Señor, y la venida del Señor tiene dos partes, su primera venida y su segunda venida. Vean ustedes, ese misterio, el de la primera venida, es revelado por medio
de la predicación del Evangelio del Reino, por medio de la predicación, del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y por medio de la predicación del Evangelio del Reino, es revelado el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, para ser transformados en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados, para así la iglesia de Jesucristo tener toda la plenitud de Dios, tener la primera porción, que es el bautismo del Espíritu Santo, y la segunda porción, que es la transformación de nuestro cuerpo, y así estar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, ser así a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este cuerpo místico de creyentes es compuesto por hebreos y por gentiles, porque de ambos pueblos, hebreos y gentiles, Dios haría un solo cuerpo, un solo pueblo, su iglesia. Ese es el misterio de la iglesia de Jesucristo, que en otro tiempo no había sido revelado a los seres humanos. Pero vean ustedes cómo es revelado ese misterio por San Pablo y los apóstoles, y luego en la iglesia de Jesucristo hay muchos misterios de cosas que serían cumplidas en y con la iglesia de Jesucristo. Por eso Cristo les habló de los misterios del reino de los cielos, los cuales eran dados a conocer a los creyentes en Jesús. A vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, tanto a ellos en aquel tiempo como nosotros en nuestro tiempo en el cual nosotros vivimos, y aún misterios que ellos no pudieron comprender del cuerpo místico de Cristo, los correspondientes a este tiempo final, pero que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado, y los apóstoles también, Jesús y San Pablo y el reverendo William Branham, en este tiempo final los vamos conociendo a medida que Dios va abriéndonos esos misterios. Hemos visto el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo, y para este tiempo final los misterios de la iglesia del Señor Jesucristo correspondientes a este tiempo son abiertos gradualmente a todos nosotros. Y por cuanto Dios haría de ambos pueblos, de hebreos y gentiles, un pueblo, un solo pueblo, que es la iglesia de Jesucristo, ese es el Israel celestial. Y ahora, vean ustedes, nos dice San Pablo donde no hay ni judío ni gentil, ni judío ni griego, ni circuncisión ni incircuncisión, sino la nueva criatura, o sea, haber creído en Cristo como nuestro Salvador, haber lavado nuestros pecados en su sangre y haber recibido su Espíritu Santo, y así haber nacido de nuevo. Esa es la forma de entrar al cuerpo místico de Cristo. Y para este tiempo final son llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, para
luego recibir todos el nuevo cuerpo. Y ese es un misterio del cual Pablo habló. Primero, en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 56. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 16, al 17. Y en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Y en Colosenses también habló. O sea que habló en diferentes lugares acerca del misterio o misterios de la iglesia de Jesucristo y el misterio de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. O sea que nos dio más luz de la que Jesús nos dio allí cuando habló de la resurrección de los creyentes en Él para el día postrero. El mismo Espíritu que estaba en Jesús, luego estaba en San Pablo, dándonos más luz acerca del mismo tema. Y en este tiempo final encontramos que también nos dio más luz por medio del reverendo William Branham, y en este tiempo final nos abre ese misterio y nos da toda su luz gradualmente de ese misterio. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el misterio de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es el cuerpo místico de Cristo, el templo espiritual del Señor Jesucristo. Es la casa de Dios, el templo de Dios. Aunque muchas personas puedan pensar que Dios ya no tiene un templo allá en la tierra de Israel porque fue destruido, pero miren, Jesucristo ha estado construyendo un nuevo templo para Dios morar en él en toda su plenitud. Y ese templo es su iglesia. ¿Vieron el misterio de la iglesia de Jesucristo? Es que la iglesia de Jesucristo es el nuevo templo. El misterio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa es la casa de Dios, donde está la familia de Dios. La familia de Dios de entre los hebreos y de entre los gentiles. La familia celestial. Los que creen en Cristo como nuestro Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben el Espíritu de Cristo y nacen de nuevo. Nacen en la casa de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete la casa de Dios. Pronto se llene la casa de Dios. Pronto se complete la iglesia de Jesucristo y pronto todos seamos transformados. Y los muertos en Cristo resucitados y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente reverendo Tirso Ramiro Girón Pinson para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Que Dios les guarde y les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por su gloriosa palabra y juntos podemos presentarle acción de gracias a Dios por habernos enviado su mensajero. Todos podemos decir, gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también.
Amén y amén. Gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios.